Ayer dieron a conocer los organizadores del Frente Amplio por México la invitación, el comité organizador, la invitación que giró a los aspirantes para que se inscriban en el proceso que culminará el 3 de septiembre con la designación de quien coordinará el Frente Amplio por México, es decir, quien será la candidata o candidato presidencial de la Alianza Va por México, el Frente Amplio por México en 2024, y junto con la invitación viene una serie de reglas del juego. Prácticamente no pueden hacer nada, no repartir propaganda, no organizar actos de proselitismo, no pintar bardas, no contratar propaganda, no utilizar recursos públicos, no pagar cuotas, viáticos o transporte, no condicionar la captura de la firma a partir de el ofrecimiento de una dádiva, de algún crédito, de algún beneficio, en fin. Para platicar sobre estas reglas, Eduardo Huchim, periodista, articulista y ex consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, está con nosotros esta mañana. Eduardo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, me da gusto saludarlo. Sí, pues si siguen al pie de la letra esto, pues no van a poder hacer nada. ¿Es nada más una carta de buenas intenciones? No, yo creo que estas condiciones se concilian con lo que ha expresado el Instituto Nacional Electoral en materia de tutela preventiva, porque sí, ciertamente estamos en una etapa que no hay una legislación expresa, no hay una normatividad expresa sobre lo que debería ocurrir en esta etapa, porque como habíamos comentado anteriormente, los tiempos se anticiparon, pero de una manera mayúscula, porque el proceso electoral, con la precampaña ni la campaña, comienza en septiembre y estamos en julio. Entonces, nada de esto, de lo que ocurre en esta etapa, está normado, y lo que sí ha hecho el INE es algo semejante a lo que ahora adopta el Frente Amplio, porque sí hay que tener cuidado tanto en el Frente Amplio como en el lado de Morena, de no hacer decisiones, discursos, hechos, actos que pudieran representar una transgresión a lo que sí existe, que es la normatividad que ya conocemos, bastante restrictiva en este aspecto. Entonces, creo que el problema es si hay tantas restricciones, ¿cómo le van a hacer los candidatos para poder recolectar las firmas para una figura que ya sabemos que es eufemística, es una forma de denominar al precandidato presidencial en su momento, pero que no puede decir su nombre. Entonces, por eso es que se acude a esos eufemismos, tanto en el lado opositor como en el oficialista. Esta es la situación que tenemos. Vamos a ver una recolección de firmas muy discreta, y bueno, esperemos que eso pueda desarrollarse de una manera correcta, aunque, Juan Carlos, se han digamos, renunciado a sus aspiraciones varios de los que inicialmente habían manifestado interés en obtener esta precandidatura, y entonces la lista se está reduciendo, pero si nos concentramos en la nómina que existe actualmente, lo cierto es que son 2 o 3 los únicos que, por lo menos en este momento, parecen tener posibilidades de avanzar en este complejo método que adoptó el Frente Amplio. Sí, ¿a quiénes ve, a quiénes 3 ve Eduardo Huchim como los finalistas de este proceso? Bueno, desde luego está Xóchitl Gálvez, que en unas pocas semanas se ha posicionado de una manera muy fuerte. Está Santiago Krill, que tiene pues toda la trayectoria que ya se conoce, desde
legisladora, secretario de Gobernación y luego presidente de la Cámara de Diputados en la actualidad. Y luego yo vería entre el resto de los nominados a un candidato que no tiene la presencia de los otros dos, pero que ha hecho una tarea interesante en distintas zonas del territorio nacional. Ya no pertenece al PAN, sino al PRI, y es Enrique de la Madrid. Yo creo que esta tarea muy discreta, pero yo diría que con cierta efectividad, de recorrer el país, de tener reuniones informales, discretas, sin demasiada presencia de la prensa, que ha hecho Enrique de la Madrid, le puede ayudar en este barroco método que ha escogido el Frente Amplio. Entonces ve a Xóchitl Gálvez, Santiago Krill y Enrique de la Madrid en la final, e irá a tener razón el presidente, que Xóchitl es la escogida por el supremo poder conservador, como dice el presidente. Sí, yo creo que Xóchitl es una fuerte candidata, particularmente porque se aparta de la, fisonomía política que tienen tradicionalmente los candidatos del PAN. Es una mujer que ya sabemos que viene de un origen de mucha lucha, de mucho trabajo, con un lenguaje diferente al de los tradicionales candidatos del PAN, y que puede resultar una figura competitiva frente a la 4T, frente a las causas populares que dice encabezar la cuarta transformación, o que encabeza la cuarta transformación. Entonces tiene un perfil diferente. Esto mismo es, curiosamente, o puede ser su flanco débil, porque el militante panista no está habituado a tener ese tipo de candidatos. Sin embargo, yo creo que lo atractivo que puede significar en términos de competitividad la figura de Xóchitl Gálvez le va a ayudar mucho. Una desventaja ahora, pero sobre todo después, en el caso de que pudiera tener la candidatura del PAN, es que es conocida en el ámbito del centro del país, pero más allá no lo es tanto, es prácticamente desconocida, lo cual no es imposible tampoco de remontar, pero vamos, esas son las debilidades que yo veo frente a la frescura y a la resiedumbre que tiene la figura de Xóchitl Gálvez. Sí. Ya veremos cómo se desarrolla. Y Santiago Krill, Santiago sí corresponde al candidato, a la figura del tradicional candidato del PAN, con una trayectoria pues importante, sólida en materia política, y ya veremos qué es lo que se traduce, porque hay requisitos internos que los precandidatos tienen que cumplir para poder obtener, llegar a la final de este proceso del Frente Amplio. Sí, Eduardo Huchim, estamos ante un posible escenario, muy probable escenario de 2 mujeres candidatas a la presidencia. Sí, esa es una posibilidad que se prefigura en este momento, no necesariamente va a ocurrir así, pueden ser 2 hombres o 2 hombres, un hombre y una mujer, pero sí hay esa posibilidad. En este momento quien lidera las preferencias de encuesta de parte del partido Morena y sus aliados es Claudia Sheinbaum, de modo que es posible sí que veamos en una final, en una competencia ya por la presidencia, entre 2 candidatas, lo cual prefiguraría también una novedad muy importante, histórica en el país, de que sería, si esto ocurriera, una presidenta en la jefatura del Estado mexicano. Sí, Eduardo Huchim, también es un enigma todavía lo que va a ocurrir con Movimiento Ciudadano. Hay quienes dicen que, al igual que en el Estado de México y Coahuila, no presentará candidato.
Pues habrá que ver qué es lo que decide. Ya sabemos que el Movimiento Ciudadano, ya sabemos que la oposición está coqueteando mucho con el Movimiento Ciudadano, porque sabe que el aporte del Movimiento Ciudadano, aunque no representa demasiados puntos porcentuales en la votación, pero sí ayudaría al Frente Amplio, sobre todo en esos tiempos en que uno de los integrantes del Frente Amplio, que es el Partido Revolucionario Institucional, pues francamente está de capa caída, está en una situación de desvanecimiento de sus de figuras importantes por una parte, pero sobre todo de decenas de militantes que están constituyendo otra organización, renunciando a su militancia en el PRI. Entonces, en estas situaciones, al Frente Amplio, claro que le caería muy bien la integración del Movimiento Ciudadano, que hasta ahora no ha mostrado interés en sumarse a ese frente. Sí, con respecto a esto que comenta Eduardo Huchim, ¿de qué manera esta desbandada en el PRI afecta a la Alianza Va por México, al Frente Amplio por México? Pues desde luego se debilita uno de sus partidos integrantes, esta desbandada que no es menor, y una crítica muy dura contra el actual presidente del PRI, a quien se acusa de aferrarse a esa posición cuando ha perdido 11 gubernaturas durante su gestión. Y ciertamente eso es algo inocultable. El PRI ha sido reducido a un partido casi marginal, con solamente 2 gubernaturas, marginal sobre todo frente a lo que fue el Partido Revolucionario Institucional, y por supuesto si una de sus partes se debilita, pues el frente también se debilita, por lo menos en ese flanco. Eduardo Huchim, muchas gracias como siempre. Me da mucho gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Hasta pronto. Es periodista, articulista, ex consejero electoral, Eduardo Huchim.